¿Buscabas justicia, Sebastián? El juez Valderrama rugió, golpeando el mazo con tal violencia que la madera pareció sollozar. Entonces, aprende qué se siente cuando la justicia decide darte la espalda. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los flashes de las cámaras estallaban como granadas, congelando el rostro de Sebastián Olmedo, sereno, desafiante, inquebrantable. Aclamado en su momento como uno de los abogados de derechos civiles más brillantes de la capital, ahora se encontraba ante un tribunal de 27 magistrados, con las muñecas encadenadas y un uniforme de prisión que resaltaba como una mancha de humillación bajo las luces del techo. «Está condenado», declararon al unísono. Las palabras rebotaron contra las columnas de mármol como una sentencia dictada no solo a un hombre, sino a la verdad misma. El cargo: obstrucción de la justicia. La realidad: Sebastián había desenterrado una red de corrupción que vinculaba a esos mismos jueces con sobornos corporativos y sentencias fabricadas. Había construido un caso tan perfecto que podría haber reescrito el significado de la integridad nacional, hasta que cada prueba desapareció misteriosamente y cada testigo, de repente, sufrió una pérdida de memoria. Recordó la noche en que todo se derrumbó. Un golpe seco a las 3 de la mañana. 15 agentes federales invadiendo su apartamento, destrozando sus archivos, confiscando memorias y arrastrándolo descalzo ante la mirada atónita de sus vecinos. Su hermana Isabel les suplicó que se detuvieran, aferrándose a su maletín de cuero como si fuera un último rastro de esperanza. Sebastián solo le dijo: «No permitas que quemen la verdad». Ahora, en la corte, se enfrentaba a los mismos hombres con los que alguna vez compartió estrados. El juez Valderrama se inclinó hacia adelante, con la barbilla en alto, como un verdugo pronunciando una ejecución real. «Unas últimas palabras, señor Olmedo». La voz de Sebastián fue un susurro, pero viajó más lejos que cualquier grito. La historia siempre recuerda a quienes eligieron el silencio. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien entre los presentes susurró con temor: «Esto no ha terminado». Ese momento se convirtió en el primer nudo de un misterio que alimentaría los titulares durante años. ¿Qué fue lo que Sebastián Olmedo descubrió para que 27 jueces necesitaran enterrarlo con tanta saña? En los años que siguieron, la cárcel no lo destruyó, lo afiló. Mientras otros negociaban con contrabando, Sebastián negociaba con conocimiento. Pasaba las noches enseñando leyes a los reclusos a la luz de velas improvisadas, ayudándoles a redactar recursos de apelación que finalmente tenían éxito. Los guardias se burlaban al principio, hasta que esas apelaciones empezaron a tumbar condenas injustas. Los internos comenzaron a llamarlo el consejero. Cada año tallaba algo más profundo en él, una paciencia de piedra y unos ojos que escondían una tormenta de combustión lenta. Los nombres de cada juez que lo sentenció vivían en su memoria como una lista grabada a fuego. En el centro de esa red estaba un solo nombre: el presidente del tribunal, el juez Valderrama. Entonces, una tarde gris de invierno, una carta se deslizó bajo la puerta de su celda, sin remitente, solo una frase escrita con tinta roja: «Puedo ayudarte a exponerlos a todos». La caligrafía era familiar, demasiado familiar. El pulso de Sebastián se aceleró. ¿Era una trampa o la primera grieta en el muro que lo rodeaba? Esa incógnita cambió el juego. Si ya estás atrapado en este relato y quieres ver cómo Sebastián convierte su propia condena en el juicio final para ellos, suscríbete al canal. El próximo capítulo se adentra en lo más profundo de la conspiración. Las palabras de la carta mantuvieron a Sebastián despierto durante semanas. «Puedo ayudarte a exponerlos a todos». No había firma ni sello, solo el rastro casi imperceptible de una colonia costosa, de esas que solo se perciben en los pasillos de los altos tribunales. Alguien de ese mundo oscuro había extendido la mano hasta su celda. Pero,
¿Por qué ahora? Decidió ponerlo a prueba. Semanas después, llegó una segunda nota, oculta en su bandeja de comida. Hay una audiencia que te interesará. Sala 14, mañana. Cuando Sebastián llegó, un nuevo recluso esperaba fuera de la oficina jurídica. Un hombre de unos 40 años, de aspecto pulcro, totalmente fuera de lugar. Su postura, su vocabulario y la forma en que evitaba la mirada delataban su origen. Sin embargo, cuando hablaron, el hombre confesó: «Me llamo Castillo, ex-inspector. Me enterraron aquí cuando intenté denunciar el fraude en los acuerdos de culpabilidad. Estamos en el mismo bando». ¿Podría Sebastián confiar en un hombre que venía del mismo sistema que lo aniquiló? Y si no, ¿qué clase de ajedrez se estaba jugando en las sombras? Castillo le explicó que lo que Sebastián había descubierto años atrás era solo la punta del iceberg. Los 27 jueces no solo eran corruptos, eran parte de un sindicato judicial que lavaba sobornos a través de fundaciones benéficas inexistentes. Cuanto más indagaban, más claro era que Valderrama no era solo el rostro de la caída de Sebastián, sino el arquitecto de un imperio levantado sobre el sufrimiento humano. Desde el interior de la prisión, Sebastián empezó a reactivar sus antiguos contactos. Sus habilidades analíticas de abogado regresaron con una fuerza renovada. Ayudó a Castillo a presentar mociones estratégicas para abrir registros de casos antiguos, utilizando a otros presos como fachada para que las solicitudes parecieran fortuitas. Cada éxito le otorgaba fragmentos de la verdad, órdenes de transferencia, cuentas bancarias secretas y correos electrónicos que vinculaban a los magistrados con comisiones ilegales. Pero el conocimiento tiene un precio de sangre. Una noche, los guardias arrastraron a Sebastián a una celda de aislamiento sin mediar palabra. Su celda fue saqueada y sus documentos desaparecieron. Sobre el cemento frío, comprendió que alguien lo había traicionado. Horas después, la puerta se abrió y el juez Valderrama apareció en el umbral. Ahora presidía el Comité de Ética Federal, un hombre aparentemente inalcanzable. ¿Sigues jugando a ser abogado, Sebastián?, dijo con una mueca de superioridad. Dicen que las ratas no dejan de arañar ni cuando saben que no hay salida. Usted construyó su trono sobre vidas rotas, susurró Sebastián. Y tú, replicó Valderrama, construiste tu leyenda sobre la autocompasión. Esa es la diferencia entre la justicia y la arrogancia, saber cuándo ya has perdido. Se marchó sin mirar atrás. Sebastián permaneció en silencio, temblando no de pavor, sino de una furia controlada. Cada palabra de Valderrama había sido captada. El bolígrafo inteligente oculto en su manga aún funcionaba. Esa chispa se convirtió en un incendio voraz. El plan ya no era sobrevivir, sino desmantelar el sistema. Pieza por pieza, convertiría su encarcelamiento en un caso que llegaría a lo más alto de la jerarquía legal. Surgieron rumores de que Sebastián Olmedo no cumpliría su condena completa. Se decía que el Ministerio Público estaba revisando su expediente. Otros afirmaban que Valderrama se estaba quedando solo. Pero Sebastián sabía que el verdadero combate acababa de empezar. Los muros que lo encerraban se estaban convirtiendo en los cimientos de su rebelión. Si este capítulo te ha hecho pensar que la verdadera prisión no son los barrotes, sino el poder absoluto, quédate y suscríbete, porque el próximo movimiento de Sebastián hará temblar los cimientos de la nación. La grabación de la soberbia de Valderrama fue la mecha. Ahora Sebastián necesitaba el combustible. Castillo se volvió indispensable. Durante los meses siguientes, trabajaron como arquitectos de una catedral, colocando cada ladrillo con precisión quirúrgica. Castillo tenía aliados en el exterior, periodistas silenciados, antiguos secretarios de juzgado que habían renunciado por asco y, lo más importante, una analista de datos llamada Valeria,
experta en informática forense. Valeria era el comodín, una exinvestigadora de la Unidad de Delitos Económicos que fue despedida tras exponer esquemas ilegales de confiscación de activos. Tenía acceso a bases de datos que la mayoría desconocía. Cuando Castillo le explicó la situación de Sebastián, ella no dudó. Si Valderrama cae, todo el sistema se purga. Cuenten conmigo. Desde su celda, Sebastián coordinaba todo mediante mensajes cifrados y llamadas autorizadas disfrazadas de consultas legales. Cada conversación estaba cronometrada, cada palabra elegida para sonar trivial ante los oídos de quienes escuchaban. Pero bajo la superficie, una red invisible unía a presos, abogados y expertos en tecnología en una sola misión. El primer gran hallazgo llegó cuando Valeria rastreó una transferencia de 4,2 millones de euros desde una empresa fantasma directamente a una cuenta vinculada a la esposa de Valderrama. La operación se realizó 3 días antes del juicio de Sebastián, el pago por su condena. «Necesitamos más», dijo Sebastián en una llamada monitoreada. «Un hilo no hace una red. Necesitamos el tapiz completo». Valeria excavó más hondo. Encontró otros 12 casos, todos acusados que desafiaron el orden establecido, todos sentenciados por el mismo panel de jueces, todos silenciados en meses. El patrón era indiscutible. Pero para probar la conspiración, necesitaban a alguien del interior dispuesto a testificar. Fue entonces cuando Castillo reveló la pieza maestra. Hay un escribano, Julián Sastre. Trabajó para Valderrama 8 años. Guardó copias de todo como un seguro de vida, pero está muerto de miedo. Dice que si habla, no llegará al día siguiente. Sebastián respondió con frialdad. Entonces no le pedimos que hable, creamos una situación donde el silencio sea más peligroso que la verdad. Lo que siguió fue un ataque de precisión. Valeria filtró fragmentos del nombre de Sastre en documentos judiciales sellados, lo suficiente para que el equipo de Valderrama entrara en pánico. En pocos días, Sastre fue interceptado por investigadores federales ajenos al sindicato. Le ofrecieron inmunidad total. El abogado de Sastre contactó con Castillo. El mensaje fue directo. Mi cliente tiene grabaciones, audios de Valderrama pactando sentencias antes de que comenzaran las audiencias. Tú quiere protección. Sebastián sintió una esperanza tan punzante que casi le dolió el pecho. Pero Valderrama no se iba a rendir. Una mañana, el director de la prisión citó a Sebastián. El ambiente estaba cargado de veneno. «Has estado muy activo, Olmedo», dijo el director, lanzando una carpeta sobre la mesa. Eran correos impresos, comunicaciones entre Sebastián y Castillo que debían ser privadas. «Alguien quiere que sepas que te observan», continuó, «y quieren que te detengas antes de que las cosas se pongan difíciles para tu familia». Sebastián apretó los puños. Estaban amenazando a Isabel, su hermana, lo único que le quedaba. Esa noche, bajo el peso del aislamiento, Sebastián tomó su decisión final. Si querían guerra, él llevaría el frente de batalla hasta sus mansiones. Pero esta vez no iría solo. Envió un mensaje final a Valeria. «Aceléralo todo. Salimos a la luz en 2 semanas». Fuera de los muros, las piezas se movían a una velocidad que Valderrama no podía rastrear. Sastre aceptó declarar. Valeria entregó un dossier de 200 páginas. Organizaciones de derechos civiles prepararon demandas masivas. Y un periodista llamado Andrés Basterra, cuyo hermano fue víctima de la red de Valderrama, consiguió un espacio estelar en la televisión nacional. Valderrama, mientras tanto, seguía confiando en su invulnerabilidad. Había aplastado a otros antes. Sebastián Olmedo era solo otro nombre en su lista de derrotados. Lo que no previó fue el ejército invisible formado alrededor de un hombre al que creía acabado. No comprendió que Sebastián había transformado su cautiverio en el campo de entrenamiento para el juicio del siglo. La pregunta que todos se hacían era, cuando la verdad estalle, ¿quién quedará de pie?
La respuesta llegaría antes de lo esperado y sería más devastadora de que lo que Valderrama jamás imaginó. La noticia estalló un martes a las 6 de la mañana y para las 6:15 el sistema judicial estaba en llamas. La investigación de Andrés Basterra se emitió bajo un título que sacudió los cimientos del país. Los condenados, el imperio de mentiras de los 27 jueces. La evidencia era demoledora. Movimientos bancarios, grabaciones, correos filtrados y Julián Sastre frente a las cámaras, con la voz quebrada pero firme. El juez Valderrama me ordenó alterar los informes. Decía que la justicia es lo que ellos deciden, no lo que dicta la ley. En cuestión de horas, agentes federales registraron la propiedad de Valderrama. Las cámaras lo grabaron en su entrada, rodeado de abogados, con el rostro desencajado. El hombre que usaba el mazo como un arma ahora se veía pequeño, expuesto, acorralado. Pero el golpe de gracia fue la publicación de la auditoría de Valeria. Los 4,2 millones eran solo la punta del iceberg. Reveló cuentas en paraísos fiscales, ONGs ficticias que servían para canalizar sobornos hacia 17 de los 27 jueces y, lo más atroz, expedientes de inocentes condenados a décadas para cumplir cuotas con prisiones privadas. Un nombre aparecía constantemente: Sebastián Olmedo. Objetivo: eliminación permanente. No solo lo habían incriminado, habían planeado su destrucción total porque fue el único abogado que se negó a mirar hacia otro lado. Valderrama intentó un último control de daños. Publicó un comunicado hablando de persecución política y apareció en un noticiero alegando ser la víctima. Pero su soberbia lo hundió más. Sus frases despectivas y sus amenazas veladas se volvieron virales. La opinión pública se abalanzó sobre él como una tormenta. Hubo protestas masivas ante los tribunales. Colegas que antes lo respetaban lo repudiaron públicamente. El Colegio de Abogados inició procesos de inhabilitación y el Departamento de Justicia, bajo una presión insostenible, anunció una investigación criminal sin precedentes. En prisión, Sebastián veía las noticias en un pequeño televisor que Castillo había conseguido. Por primera vez en años, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de una vindicación profunda. La furia por fin encontraba su cauce, pero la historia aún guardaba un acto final. 2 semanas después, Sebastián fue citado a una audiencia, pero esta vez como testigo principal. El tribunal estaba a reventar, y frente a él, esposado y custodiado, se encontraba el juez Valderrama. Sus miradas se cruzaron. Valderrama fue el primero en bajar la vista. El fiscal se levantó. «Señor Olmedo, ¿puede relatar qué ocurrió la noche de su arresto?» La voz de Sebastián fue implacable. Narró cada detalle: las pruebas plantadas, las amenazas a su hermana, los testimonios falsos. Y entonces reprodujo el audio grabado en la celda de aislamiento. La voz de Valderrama retumbó en la sala. «Esa es la diferencia entre la justicia y la arrogancia, saber cuándo ya has perdido». La ironía era insoportable. Valderrama se había sentenciado a sí mismo. La jueza que presidía el acto, una mujer a la que Valderrama había intentado bloquear en el pasado, dictó sentencia sin dudar. Todos los cargos contra Sebastián Olmedo quedan anulados. Este tribunal reconoce la condena errónea y la conducta criminal de los implicados. Señor Olmedo, es usted libre. La sala estalló en un clamor de justicia. Isabel se lanzó a los brazos de su hermano. Castillo sonreía desde el fondo, sabiendo que su guerra personal también había terminado. Valeria lloraba de alivio entre el público, pero Sebastián no celebró de inmediato. Se acercó a Valderrama por última vez. «Me dijiste que aprendiera qué se siente cuando la justicia te da la espalda», dijo Sebastián con suavidad. «Espero que sigas tu propio consejo». Valderrama no respondió. Su imperio
basado en la crueldad y en la creencia de que el poder lo hacía intocable, se evaporó en una tarde. En los meses posteriores, 17 jueces fueron procesados. Valderrama fue condenado a 22 años en la misma prisión donde Sebastián pasó 5 años de su vida. El resto enfrentó la ruina profesional y el desprecio público. Sebastián salió de aquel tribunal siendo un hombre libre, pero con una verdad grabada en el alma. La justicia nunca se regala, se lucha por ella, ladrillo a ladrillo, incluso cuando el sistema intenta aplastarte. En las escaleras de la corte, ante un bosque de micrófonos, Sebastián pronunció las palabras que marcarían su legado. No luché por venganza, luché porque el silencio es una forma de complicidad y no volveré a guardar silencio jamás. La pregunta ahora era ¿qué haría un hombre que sobrevivió al infierno y desmontó un imperio? La respuesta estaba en su mirada. Esto no era el final, sino el inicio de una nueva era. La libertad tenía un sabor distinto al que recordaba. Era más pesada, cargada con la responsabilidad hacia aquellos que seguían atrapados en los engranajes del sistema. El primer mes lo pasó con Isabel en su pequeño apartamento. Ella había guardado sus viejos archivos en cajas bajo la cama. «Nunca dejé de creer en ti», le confesó. Pero Sebastián no podía quedarse quieto. La victoria judicial era solo el primer paso. En 6 meses fundó el Proyecto Olmedo, una organización dedicada a revertir condenas injustas y denunciar la corrupción en los tribunales. Valeria se unió como jefa de investigación. Castillo, liberado gracias a su cooperación, se convirtió en director de operaciones. Incluso Julián Sastre se incorporó como consultor técnico. Su primer caso liberó a una mujer que llevaba 19 años presa por un error judicial de uno de los 27 jueces. El segundo expuso una red de extorsión en otra provincia. Al final del primer año, habían logrado 42 exoneraciones. El nombre de Sebastián Olmedo se convirtió en sinónimo de justicia real. Universidades y foros internacionales buscaban su palabra. Pero él nunca permitió que el brillo de la fama lo distrajera. «Esto no se trata de mí», decía. «Se trata de los miles que aún esperan que alguien crea en ellos». Mientras tanto, la ruina de Valderrama era absoluta. Despojado de todo, entró en prisión con el mismo uniforme naranja que Sebastián portó. Los reclusos lo reconocieron al instante. El hombre que una vez decidió destinos, ahora pasaba sus horas en una celda diminuta, enfrentando los fantasmas de quienes destruyó. Un día llegó una carta al despacho de Sebastián desde la prisión. «Tenías razón, lo perdí todo, pero nunca lo admitiré. Tú crees en la redención, yo solo creo en sobrevivir». Sebastián la desechó. Valderrama seguía sin entender. La justicia no buscaba su arrepentimiento, sino asegurar que no volviera a dañar a nadie jamás. Isabel terminó trabajando como asistente en el proyecto. Una noche le dijo: «Convertiste tu pesadilla en tu propósito de vida. Eso no es solo sobrevivir, es trascender». 5 años después, Sebastián compareció ante el Congreso para proponer una reforma judicial profunda. Su voz fue el eco de todos los que habían sido silenciados. La ley fue aprobada por unanimidad, pero el momento clave ocurrió en un pequeño juzgado rural. Un joven de 22 años, acusado falsamente, miró a Sebastián con desesperación. «Me van a enterrar», susurró. «Nadie me cree». Sebastián le puso una mano en el hombro. «Yo te creo, y voy a encargarme de que se arrepientan de haberte subestimado». Ese caso fue otra victoria. Y cuando aquel joven lo abrazó fuera del juzgado, Sebastián comprendió que la justicia no era venganza ni vindicación, era negarse a que la crueldad tuviera la última palabra. Aprendió que la mejor respuesta a la injusticia es construir algo tan fuerte que el sistema no tenga más remedio que evolucionar.
Una persona con la verdad puede derribar imperios. Ser condenado por corruptos no te hace culpable, te hace peligroso para quienes viven del silencio. Valderrama quiso darle una lección sobre la justicia. Al final, Sebastián le dio una lección al mundo sobre lo que la justicia puede llegar a ser. Hoy, el proyecto Olmedo sigue creciendo. Sebastián sigue atendiendo llamadas de familias desesperadas, luchando como alguien que conoce el valor de la dignidad humana. Cada vez que le preguntan cómo sobrevivió, responde: no solo sobreviví, me aseguré de que nunca pudieran olvidarme. Si esta historia te ha inspirado a creer que una sola persona puede cambiar el rumbo de las cosas, suscríbete y únete a la lucha. Porque la historia de Sebastián es solo el comienzo de algo mucho más grande.